Un estudiante de preparatoria tiene el gran sueño de entrar a una universidad de élite, pero para esto deberá de ser tutor de 2 waifus genios del instituto. Espera, ¿cómo? El anime comienza con nuestro prota, Yuiga, un estudiante de preparatoria que no destaca en ninguna materia, pero a pesar de sus esfuerzos busca conseguir la recomendación VIP de la escuela para ingresar a la universidad que él desea, y en un cambio de escena es llamado a la oficina del director, donde este le dice que está dispuesto a darle la recomendación. Sin embargo, hay una condición, y es que debe de lograr que las 2 genios de la escuela, Yumino y Rizu, entren en la universidad que ellas quieran. Y son 2 genios, así que debería ser fácil, ¿no? Y nuestro prota ahora es tutor de las 2 waifus. Yuiga les pregunta qué es lo que quieren estudiar, pero para su sorpresa, ninguna de las 2 quiere estudiar la materia en la que son consideradas genios. Y ya para colmo, son extremadamente malas en las materias que quieren. Y esto no me lo esperaba, gente. El prota trabaja con ellas por una semana, haciéndoles todos los días el mismo examen. Y a pesar de que en cada uno consigan una calificación mejor, de un día para otro sus notas vuelven a caer. En otras palabras, siguen siendo extremadamente malas, lo que hace que las waifus se molesten y se vayan del lugar, dejando sus libros con los diferentes apuntes, donde Yuiga, luego de ver los libros en casa y notar lo mucho que ambas se esfuerzan para seguir con su materia, nuestro prota al otro día les da un cuaderno a cada una, con diferentes apuntes que lo ayudan a resolver los problemas que ellas habían tenido. Y esto lo hizo ya que este recuerda que desde pequeño fue mal estudiante, pero su difunto padre siempre lo motivó a seguir adelante, y con el tiempo fue mejorando. Nada, pero qué grande el pibe. Luego de estudiar juntos todo el día en la biblioteca, y que Fumino volviera a sacar mala nota, este acompaña a la waifu a su casa, donde conoce más acerca de ella, y luego en el camino se topa con Rizu a solas en el parque, donde juntos juegan un rato cartas, donde el pibe la termina derrotando 20 veces seguidas. Y está mala jugando la chica, no. Pero gracias a esto, el pibe tiene más acercamiento hacia las waifus, y logra entender por qué ambas quiere estudiar en las cosas que le cuestan. Y bueno, al otro día ambas le piden que guarden el secreto que le contaron. Y no, gente, el pibe ya tiene a las 2 waifus más queridas del colegio. Al día siguiente, Yuiga le informa al director sobre el avance de Rizu y Fumino, pero el director le da una nueva tarea, donde le menciona que bueno, ya que él es amigo de Uraka Takemoto, la cual es una amiga de la infancia y además es muy pro natación. Bueno, la cosa es que el director también le pide que sea su tutor, ya que bueno, esta waifu es pésima estudiante y nunca le gusta estudiar, tanto así que siempre le pedía los apuntes al prota. Y bueno, Yuiga la va a buscar a la piscina del colegio, donde le explica todo sobre ser su nuevo tutor. Al principio Uraka no la acepta, por lo que termina siendo perseguida por nuestro prota, pero luego de ver que Yuiga también está ayudando a las 2 genios de la escuela, decide aceptar. Y hay unos celos en el ambiente, gente. Durante la noche, Rizu va a la casa de nuestro prota, pues quiere que ésta le ayude con su tarea, ya que a pesar de haberla entregado varias veces anteriormente, siempre había sido rechazada. Y mientras está con él, le llega un mensaje de Uraka, quien quiere que la acompañe al karaoke. Pero luego de la respuesta de Rizu diciéndole que está en casa del pibe, Uraka en unos segundos también termina llegando a la casa del prota. Al final, y debido a un apagón en la zona, no pueden avanzar con la tarea de Rizu. Ahí también nos terminamos dando cuenta que Uraka le gusta al prota, por lo que busca cualquier forma para poder acercarse un poco a él. Y por otro lado, Rizu no tuvo problemas con su tarea, pues ella ya tenía la respuesta. Y nada, pero qué grande la waifu. En un cambio de escena, Uraka se ve en un aprieto, ya que tiene una semana para aprender 50 palabras en inglés, y en caso de reprobar el examen deberá de recobrarlo, por lo que no podrá ir al club de natación. El prota y las waifus intentan ayudarla, pero Uraka se cansa muy rápidamente. Es entonces cuando a Yuiga se le ocurre una idea, y es usar su concentración a la hora de nadar para que ésta recuerde las frases, lo cual termina logrando realizar. Y nada, nuestro prota es un genio. Al día siguiente, Yuiga es llamado a la oficina del director, una vez más, donde este le da la tarea de que Rizu y Fumino deberían de alcanzar la calificación promedio en las materias de las que es tutor de ellas, y en caso de no lograrlo, le retirará de ser tutor. Pero las waifus escucharon un poco de la situación, lo que las pone algo deprimidas, ya que pueden perder a su nuevo tutor otra vez. Y mientras estudian, Rizu le pide a Yuiga que vaya a su casa al día siguiente para estudiar para el examen, por lo que este acepta y le enseña a Rizu luego de que ésta se desocupara del trabajo. Y con una gran confianza, Rizu consigue 71 puntos en su examen, la mejor calificación que ha tenido en esa materia hasta el momento. Y vamos bien, gente. Ahora es turno de Fumino. Sin embargo, ella está resfriada, así que Uraka y Yuiga cuidan de ella, con la esperanza de que se recupere lo suficientemente rápido como para presentar el examen al día siguiente. Y gracias a los cuidados del prota y de Uraka, el objetivo es cumplido. Y al igual que Rizu, Fumino supera la calificación promedio. Nah, pero qué grande las waifus. En un cambio de escena, Uraka está junto a unas compañeras del club, quienes la llevaron a comprar ropa. Pero con un nuevo cambio de ropa repentino y avergonzada por el mismo, ella espera no encontrarse con Yuiga, aunque al final se lo topa. Y Uraka termina acompañando lo que resta del día a Yuiga. Incluso hasta ambos participan en un evento exclusivo para parejas, ya que el premio es un artículo que la hermana del prota quiere, el cual al final logran conseguir. En un cambio de escena, Fumino se percata de que ha ganado algo de peso. Sin embargo, no sabe la razón de esto. Pero al llegar a la escuela y encontrarse con Rizu y Uraka, descubre que es debido a comer entre comidas. Así que decide hacer una pequeña dieta y intenta
sienta a estudiar en busca de distraerse de temas que no involucren la comida. Y nuestro prota, al verla tan distraída, le pregunta qué le sucede, donde este se entera de que ella está haciendo dieta, aunque él cree que es innecesario. Al final, con la ayuda de Yuiga, la waifu descubre la verdadera razón por la que subió de peso, así que cambia sus aperitivos nocturnos. Por otro lado, Sawako piensa que Rizu estudiará humanidades debido al afecto que siente por el prota, pero la waifu lo niega, por lo que la waifu Sawako la sigue después de clases. Una vez en el restaurante de la familia de Rizu, Yuiga es interrogado por Sawako en busca de una reacción de Rizu, pero su plan fracasa rotundamente, ya que Rizu solo se preocupa de estudiar, y al terminar el día, Sawako se da cuenta de que fue la propia decisión de Rizu al estudiar humanidades. Y el campamento de estudio ha llegado, y durante 2 días todos los estudiantes de tercer año estarán en las montañas con el único propósito de estudiar. Y Rizu últimamente ha estado viendo mucho a Yuiga, así que intenta minimizar el tiempo que este pasa en su campo de visión, pero sin querer termina tratándolo de forma muy fría, así que como disculpa comienza a recoger udo que hay por las cercanías, pues Yuiga parece estar atraído por las plantas, pero la waifu se demoró demasiado y estaba comenzando a llover, por lo que buscó un refugio del agua justo debajo de un árbol, aunque realmente estaba perdida. Yuiga salió a buscar a Rizu, encontrando una carta del juego que jugó con Rizu hace un tiempo, así que continuó buscándola y al final logra encontrarla, y cuando iba a ayudarla para que ésta bajara de donde estaba, Rizu se resbala, cayendo encima de Yuiga y dándole un beso accidentalmente. No, y esto puede ser muy bueno o muy malo, gente. Al final ambos fueron castigados, por lo que tendrían que limpiar el baño de las mujeres. Sin embargo, ocurre un problema, y es que todas las chicas están dispuestas a entrar, ya que la waifu no colocó el cartel avisando que el baño no estaba disponible. Y no, hasta que llegó el prota, gente. Pero luego de que el pibe usara el ultra instinto, logra salir del baño sin que nadie lo vea. Y no, el pibe es un grande. En un cambio de escena, Yuiga está siendo interrogado por Kirisu Sensei sobre lo que es y no es necesario para la tutoría. Y a la defensa de Yuiga aparecen las 3 chicas. Sin embargo, dicen cosas que complican aún más la situación. Kirisu Sensei lo deja ir, ya que ellas fueron a intentar explicar aquellas situaciones, por lo que sabe que en verdad fueron accidentes. Y por otro lado, se comienza a correr el rumor por todo el instituto de que el prota se besó con una waifu y que ya tiene una novia, lo que tiene preocupado a Uraka, ya que esta obviamente lo ama. Aunque luego de tanta confusión y de que Uraka y el pibe quedaran atrapados debajo de la lluvia, la waifu aún no se rendirá, ya que ella realmente quiere estar a su lado. Nada, gente, pero qué bonito. En un cambio de escena, nuestro prota iba caminando hacia su hogar, y en eso se escucha el maullido de un gato, el cual está en la rama de un árbol. Este intenta bajarlo de un árbol, pero en ese momento aparece Kirisu Sensei, quien atrapa al gato antes de que toque el suelo. No obstante, termina lastimándose el pie. Yuiga la acompaña hasta su casa, y cuando se dispone a irse, escucha un fuerte ruido proveniente del departamento de ella, así que entra a ayudarle. Y a sola con la waifu, no piensen mal, gente. Y el lugar es un completo desastre, ya que está todo desordenado y sucio. Pero Yuiga se queda, primero por petición de Kirisu Sensei por su ayuda, y segundo para poder limpiar todo ese desastre. Y al terminar de limpiar, Yuiga se da cuenta de que la profesora es una buena persona. Y por otro lado, en el instituto, se corre otro rumor de que Fumi no es la novia de nuestro prota, aunque al final el malentendido se logra solucionar. Y a este pibe lo vienen emparejando y él sin saber nada, gente. Por otro lado, está bastante cerca el torneo de natación, en el que competirá Uraka, por lo que está esforzándose de más para que su marca no disminuya, debido a que ahora ocupa más tiempo estudiando, y este sobreesfuerzo hace que se desmaye en la escuela, y Yuiga la termina llevando a la enfermería, quedándose junto a ella, ya que no había nadie más ahí, pero se esconde al escuchar las compañeras del club de Uraka, las cuales al entrar hablan de que la persona que le gusta a la waifu es él. Y ojito, gente, con todo lo sucedido, Yuiga está bastante distraído, y cuando tuvo oportunidad le preguntó a Uraka si él era la persona que le gustaba, pero Uraka lo niega, ya que esta tiene miedo de ser rechazada y perder la amistad que tiene con él. Y no, gente, pobre waifu, no pudo declararse correctamente al prota. En un cambio de escenas, la madre de Yuiga está enferma, así que él iría a cubrirla a su trabajo. Sin embargo, no está seguro de poder hacerlo. Después de todo, es una tienda de ropa interior para mujeres. Espera, ¿cómo? La gerente ve que él está todo avergonzado por el simple hecho de estar ahí, así que hace que este vista con un disfraz para atraer clientela. Pero las cosas terminan cambiando cuando ella se va por su hija a la guardería, pues tiene mucha fiebre, quedándose Yuiga como el único empleado. Y por otra casualidad del destino, bueno, casualidad del anime, se encuentra con personas que conoce, empezando con Uraka y Rizu, a quienes ayuda midiéndoles y dando su opinión de cuál elegir. Luego Mafuyu, a quien auxilia para quitarse el sujetador. Y no, el prota casi se nos muere de un infarto, gente. Y por último a Fumino, a la que primero le ayuda a lo que le pide, hasta que llega la gerente y le quita el disfraz. Y no, gente, lo siento, pero me tengo que reír. En un cambio de escena, nuestro prota asiste a un curso de verano, de manera gratuita, donde conoce a la waifu Asumi. Y al terminar con el curso, Yuiga se dispone a ir a la estación. Sin embargo, no conoce muy bien la zona, por lo que se termina perdiendo. Y para colmo es arrastrado por 2 hombres a un maid café, donde se topa con Asumi,
quién trabaja ahí. Y después de conocer la razón por la que lo hace, y al ver las malas calificaciones de ella en una materia necesaria para lo que quiere, Yuiga termina ayudándole a estudiar. Y otra waifu más que conoce al pibe. Por otro lado, nuestro prota choca con un hombre, el cual es nada más ni nada menos que el padre de Asumi. La waifu se topa con su padre, al cual debe mentirle y hacer que nuestro prota continúe con el juego de Asumi. Y a lo que me refiero es que Yuiga se hace pasar por su novio y logra convencer al padre de Asumi para que le permita a ella seguir trabajando y continuar estudiando para heredar la clínica que tiene. Y nada, pobre Yuiga siempre está a punto de morir por un infarto. Y esto no es todo, ya que ahora las waifus de nuestro prota estudian en el mismo lugar de los cursos donde está nuestro prota, donde terminan conociendo a la waifu, de la cual se hacen amigas. Y en un cambio de escena, Kirisu Sensei tiene un problema, pues no tiene ropa que ponerse y necesita ir a la escuela por unos papeles, así que termina usando su antiguo uniforme escolar, esperando que nadie conocido la encuentre. Pero gracias a nuestro prota es salvada de un apuro con un oficial de policía. Y nada, que grande el pibe. Una vez en la escuela, la profe consigue lo que está buscando, por lo que decide volver a su casa, pero primero tendría que evitar encontrarse con otros alumnos hasta el estacionamiento. Pero esta vez el vehículo ya no tiene gasolina, así que camina junto a Yuiga, deteniéndose en el parque para poder comer un helado y poco después ocultándose de Fumino y Rizu, quienes también pasaban por ahí. Y ahora el pibe anda con la profe, pero ¿hay algo que no haga bien, gente? Y el torneo de natación llegó, y siendo el último en el que participará Uraka y sus compañeras dan lo mejor de sí. Sin embargo, por un pequeño error termina siendo descalificadas. Yuiga, quien había ido al torneo, habla con Uraka para intentar animarla. Esta le pide que la acompañe, llevándolo a la secundaria donde se conocieron, entrando y dirigiéndose a la piscina, en donde Uraka cuenta que una vez pensó en darse por vencida con la natación, pero Yuiga la apoyó para que continuara, y de un momento a otro la conversación cambia bastante, ahora pasando a hablar de la persona que le gusta a Uraka, y poco después a que ella practique su confesión con Yuiga. No, pero qué hermoso momento, gente. Por otro lado, no podía faltar un festival de verano, y nuestro prota está acompañando a su familia, hasta que se encuentra con Fumino y Uraka, quienes también estaban en el festival, y ambas vistiendo con un yukata. Yuiga las acompañaría a ambas, pero Fumino se separa para darles tiempo a solos a Uraka y al pibe. Tiempo que no es muy largo, ya que se encuentran con Rizu y su padre, que tienen un puesto en el festival, y están teniendo unos pequeños problemas, así que ambos los terminan ayudando, y al final Yuiga termina separándose también de Rizu, a quien había acompañado a hacer las entregas, y un festival algo laborioso para el prota. Bueno, el tiempo pasa volando, y Yuiga tiene que apresurarse para llegar al último tren antes de que salga, pero no logra llegar a tiempo, y en la estación se encuentra con Fumino, a quien le ocurrió exactamente lo mismo. Ambos buscan otra alternativa para regresar a su casa, pero ninguna funciona, así que terminan en un hotel haciéndose pasar por hermanos para poder quedarse en la única habitación disponible, y al día siguiente ambos vuelven a sus casas, avergonzados por lo que sucedió la noche anterior. Y nada, pero qué suerte tiene el pibe. Pero nuestro prota aún tiene que pensar muy bien qué hará luego de que finalicen los exámenes finales del semestre, los cuales están a la vuelta de la esquina.